la gracia de Dios, vamos a continuar con los estudios bíblicos. Estamos en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, en el capítulo 2 y del versículo 12 comenzamos con la gracia de Dios. Capítulo 2, versículo 12, con la gracia de Dios comenzamos los estudios bíblicos en el día de hoy. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que es el anticristo, viene y así ahora ha surgido mucho anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que manifiestiese que no de todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis de todas las cosas. No he escrito como ignoráis la verdad, sino la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesucristo, y este es anticristo, el que niega al Padre e Hijo. Amén. Los 12 y el 13 versículo del capítulo 2 es algo en la parte espiritual dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es algo espiritual en la misma parte dentro que tenemos que tener. Y ahí entonces se escribe las buenas características que tienen cada un hombre en parte de su vida espiritual. Todo como tiene que verse para todos los hermanos, se bien pequeños, grandes, ancianos, todos aquellos que caminan bien, aquellos que no caminan bien, aquellos que tienen que arrepentirse, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han sido bendecidos mucho, todos aquellos los hombres, en verdad, es Cristo hacia ustedes. Esta es una epístola, está escrita del apóstol Juan, después del año 90, después de Cristo, porque se escribe en la grandeza, no en la primera, en la continuación de la iglesia, en la última apóstola de la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Todas las epístolas de Juan que se han escrito, como es la parte de la Apocalipsis que se escribió en el año 94 del apóstol Pablo, por el 90 terminó, se destruyó Jerusalén en el año, no, en 70, en muy pocos años se pueden ver toda la gloria, la fuerza que toda la fuerza que tenía la primera iglesia que se llena, que se borraron todo el Espíritu Santo y poco a poco se iban cayendo toda la parte, la fuerza del Espíritu que tenían todo en la parte. Había fuerza todavía en el año 90 con la fuerza del Espíritu. Después del año 120, se podemos decir, después de Cristo, después que pasaron toda la primera, todos los
discípulos primero estaban dentro del discipulado. Después de la tercera generación se puede ver en la caída. Se estaba la parte del Espíritu Santo. Hasta el año 70 no tenían ya más Espíritu Santo, ni profecías hacía, ni nada. Y se puede, del Espíritu Santo viene ante la parte de la palabra de Dios, en el último apostolado de la iglesia que estaba escrito. Aquellos, los siervos y las siervas, con toda la parte de que después que se habían profecías. Es importante la diferencia que podemos indicar en la facilidad, como en la primera apostolado de la iglesia y hasta la última, la primera apostolado. En estos días, dice Dios, viene, porque viene en la parte espiritual, y tiene que la profecía, que tiene que ver en todo ello. Entonces había visto todos los ancianos que había entonces. Aquel el primer apostolado de la iglesia, tenían una grandeza. Un apostolado tenían que predicar el evangelio en toda la tierra que que está todo escrito. El misterio que estaba escrito. Primero, porque de la presencia de Dios se les dio hacia ellos, porque ve fuerza hacia ellos con el y vino con el Espíritu Santo a ellos, porque vino la resurrección también del Señor, que no consiguió pecado y todo el diablo se puso, porque quería crucificar a un hombre que no tenía pecado. En el tercer día fue resucitado y entonces aparecieron los ángeles. Lo primero que vieron a Jesucristo había resucitado. El Padre le había mandado a los ángeles para que lo vieran, para que predican dentro, y había el testimonio que habían visto los discípulos a Cristo. Y viene la continuación, la última, el apostolado de la última iglesia, de ese apostolado de la iglesia, la importancia. Después del año 70, que no existía el pueblo de Israel, se perdió ese evangelio. Entonces, lo que venía Pablo, que era el apostolado de Pablo, tenía que predicar a todos los demás, la parte de la tierra. Igual el apostolado de la iglesia, él la predica ese evangelio a toda la parte de la tierra. Y tenían que hacer profecía al Señor que venía rápidamente, para que se prepararan todos, como el profeta Juan, que tenía, para que vengan el camino hacia el Señor. Y le dice al Señor. Y es un gran milagro. Entonces estaban toda la gente que no creían y creían en otros dioses. Entonces el apostolado venía. No creían si no venía, no había escuchado. Los corazones, sus corazones, que le abriera su corazón, que tengan cuidado en la palabra de Dios, que me venía la gracia de ellos para que venga y resuciten ellos también. Y al final de todo el Señor, porque venga ese camino para que venga y estudien toda esa predica de lo que está escrito en la norma y la Biblia, la Sagrada Biblia, en toda esa experiencia que podemos indicar en todo. Hasta mis 37, 38, traté de estudiar la Biblia. Tenía la pequeña que me la daba en el ejército. Cuando leía algo me dormía. No me había abierto Dios mi corazón y toda la necesidad. Cuando entré en la palabra y entré a la iglesia y escuchando esa palabra y entonces empezó mi fe dentro de mi corazón. Y empezó esa fe de mi corazón que compraba cassette y escuchaba, ¿no? En los primeros días, y estudiaba y escuchaba los cassettes y escuchaba la palabra. Me acuerdo con el primer libro, me acuerdo fuera el Apocalipsis, ya había recibido el Espíritu Santo hacia mí. Y el mundo, porque el mundo está con el diablo, porque Dios, el rey, el rey de este mundo es el diablo. Y no puede alguien para que se salve de la mano del diablo si Jesucristo no amarra al diablo. Y a quien debe la libertad, hay que le diga la verdadera justicia a ellos, que todos los hombres están en pecado. Todos no saben, porque no existe la palabra y no saben. Muchas veces
que tienen, y muchos hombres que conocen la palabra, y que en verdad quedan ellos todo lo que es la presencia, y podemos indicar, la palabra se indica, con la gracia a toda nuestra iglesia, diciendo que se ha escrito el, el apóstol Juan, en la verdad pues el Padre Dios es Jesucristo en el Espíritu Santo, con la mano de Juan, que todo está escrito, porque está sido por toda está escrita la Santa Biblia, por la mano de Dios, el Evangelio de Jesucristo, con la fuerza que da, que salva a cada uno y lo cree y tiene fe. Esa, porque la fe es el regalo de Dios. No me puedo decir yo tengo fe. No es así tan fácil. No puedo decirle a él, tienes que tener fe, cree. Cuidado. Si tengo la oración y oro, le dices, y le digo al Señor, ábrele el corazón para que escuche la palabra, como tú vinimos hoy, que vinimos a la invitación para escuchar su palabra. Ábrenos nuestro corazón para orar hacia Él, para que creamos en la palabra, en la continuación, Jesucristo, para que nos los conocimientos y la sabiduría y conozcamos la palabra y creyendo y teniendo fe y sabiendo la que es la palabra y podemos estar caminando con lo que Dios nos quiere, en la sencillez y la bondad que Él tiene y conociendo ese pecado, que es lo que todo lo sucede, que es la maldad, que es lo que Dios quiere que haga, la verdad y la bondad que tiene que estar y ahí entonces Pablo viene hacia todos, nos reúne y dice y escucha y escribo hacia hoy para la continuación todos sus pecados en el nombre de Cristo, porque todos estamos aquí. ¿Por qué? Porque porque vino en nuestro corazón y tenemos cuenta la palabra y escuchando la palabra y la fe, lo que Dios, la gracia y que nos dio y nos volvió a nacer y vino Jesucristo y nos abre a continuación nuestra sabiduría y entendemos la palabra y mucho más podemos indicar y entendiendo la palabra y escuchando esa palabra y todo lo que nos dice y pidiendo y lo vamos con la fuerza con el Espíritu Santo y ahí viene, todos estamos con fuerza con el Espíritu Santo porque todo lo que viene de Él que nos da la guía con la verdad y no tiene en verdad, que nos enseña a otra persona porque eso es lo que nos guía el Espíritu Santo, que esa es la verdad, que esa nos da, enseña por siempre lo que Dios quiere que es y que le va a dar también la fuerza para que quede sobre él, que es lo que quiere, y le da la fuerza en él, a sus hijos de él, porque Dios hace fuerza hacia nosotros por dentro, que lo que quiere de él, para que sea nuestro lo que desea, y su obra de él quiere ser la obra mía, y que lo que yo quiero que sea y que sea para él y su obra sea para él también. Nos da esa fuerza como te va a hacer lo que queramos que hagamos realidad, que nos dé buen fruto para que quede ese fruto, que es la gloria que Dios nos da a Dios. Entonces podemos indicar a todos nosotros la palabra de Dios que escribe a ustedes, hijos míos, le escribo, porque todos ustedes sus pecados se han sido perdonados porque han creído en la palabra y en su nombre. En que piden su nombre van a ser perdonados de todos sus pecados. Y si esa fe nos revela el nombre de Jesucristo, por eso puedo acentuar una vez más, porque mi arrepentimiento, lo importante es sí, que yo he podido entender lo que hay una sola en la norma, la Cristo en un principio. Esta es la norma que debemos creer en el nombre de Jesucristo, porque es el gran nombre, hay que por siempre, para todo, por siempre, porque la palabra se va a dar testimonio de la palabra y el nombre que va a pedir, que pide el nombre de Jesucristo se va a salvar y el que va a pedir mi nombre es Jesucristo, porque el Padre te va a poner importante lo que te dice, para que creamos el nombre de Cristo. Tenemos que creerlo en cada dificultad, en cada bendición.
Oh Cristo, ayúdame. Oh Cristo, dame luz. Oh Cristo, enseña. Es el único que nos enseña. Y el que es el que nos enseña en verdad es Cristo. Con su sangre se limpian todos nuestros pecados en estos años que lo que por excusa. Y en el Señor que nos, porque deben amarse unos con otros. Porque todo le doy nueva norma. En verdad, ámense como, como yo los amé a ustedes. Es importante. Por eso tenemos que amarnos unos con el otro. Por eso van a saberlo, son verdaderos discípulos míos cuando vean que se aman unos con otros, cuando vean los hombres. No es lo que fe, lo que creen los hombres del mundo que estamos dentro, en verdad. Porque tenemos que ser la luz del mundo cuando ven nuestro amor. Cambiamos este mundo cuando vemos ese mundo en verdad. Porque es bueno, porque vamos a dar la gloria a ustedes, Señor. Cuando me dijo una vez, cuando empecé mi principio, mi fe, tú vas a la prédica porque vas a hacer todo lo que hace usted en tu vida. Es importante lo que me sucede, todo lo que norma que me da. Le tengo que creer por siempre en nombre de Jesucristo, creer en la norma de Jesucristo, porque en verdad tienen que amar, en nombre de Él. Vamos a la otra categoría. Escribo a vosotros, padres, porque habéis conocidos a los padres, al que desde el principio, puede decir al final, como dice la palabra. Y quiero al final de las normas, es escrito, vosotros jóvenes, porque soy fuerte, y esta en verdad palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al final de todo, que es muy importante, no es con estos tiempos, porque debe ser discípulo ya y enseñar toda la parte de los ángeles, no en los años que tenga y los años que hayan pasado, no, eso depende de todo lo que tienes tú por dentro, depende, y todo por el dentro, con la palabra de Dios y la guía que te da el Espíritu Santo, y cómo da a ti dentro de tu, cuando tú estás orando, cuando estás pensando y cuando va a hacer a todos los hombres le va a decir, va a crecer, y todo le va a dar al hombre para que escuche la palabra. Y en sus oraciones dentro de su cuarto, el Espíritu Santo le da la guía en cada petición y cada tema que hay, y conoce por siempre lo que es el tema, lo sencillo, lo bondad que hay, ¿no? Que puede ser importante que podemos ver en en la epístola de Santiago, con la paz, con la gracia, hermanos, ante la teoría, hermanos, conociendo la prueba que fue tenían paciencia ustedes, pero Dios, que nos pone a prueba, más tristeza, esa que dice, que tengan que tener paciencia, ¿por qué? Para que nos pone no es que Dios nos pone a prueba y nos pone dificultad, para que esa obra tenga una buen final, porque tiene buena paciencia, al fe esa buena obra que tiene, y porque es gozoso todo lo que Dios que quiera que hagamos, hasta en verdad tenga un final y totalmente lleno, todo lo que tenga la esperanza de usted. Cuando viene una prueba y una dificultad, entonces no empiece, oh Señor, no diga, ayúdame, no puedo, no diga, dile gloria a Dios, porque eso lo permitió para que te acomode, para que te ayude, porque esa tristeza tiene que tener, lleva a la paciencia, esa es una buena final, para que buena final, con toda, porque tenga paciencia, para que llene un buen fruto al final. Oh Padre, todos los hombres, están llenos de los hombres, aquellos que hacen testimonio de la palabra y hacen, oran y caminan en el nombre del Padre, y el Padre lo pone en presencia. Aquellos se llenan con el Espíritu Santo, no 5 minutos, una más para de 5 o 10 minutos. De mucho horas, 5 o 10 minutos nada más. Aquellos que todos los que están dentro de Dios, puede decir, se llenan totalmente. No solamente ellos que tienen, que han conocido en verdad que es el que viene, que Dios es todopoderoso. Tengan cuidado. Yo soy el Señor.
soy final. Yo soy el que levanto. Yo soy el que está arriba. Yo soy el que camina hasta la vida eterna. Y yo camino como que con la humildad, con tu corazón dificultades. Cuando camina Dios dentro de nuestro corazón total es amor. Lo primera básica, al final de todo, del Espíritu que se llena de nuestro corazón y dificultad. Lleva a Dios que camina dentro de nosotros. Al final, porque se va totalmente el temor ya que el hombre no tiene más miedo, porque no va bien. No es aquel, es al final de ese amor que fue, se va totalmente. Que tenga que temor no va a tener, porque Dios le da, sale afuera el temor, porque llena tu corazón con el amor hasta que Él pueda no ser que ser escuchante nada más, ser terminar hijo de Él. Vamos a la otra, los nuevos, aquellos, aquellos que tienen dificultades en la parte de Dios, aquellos que están nuevos en la iglesia, no, no tienen mucha experiencia en la iglesia, pero tienen fe, fuerza y le llenan, como Estefano, como Filipo, que era nuevo en la fe, que le dice la palabra, ante ustedes es Cristo, porque ganaron al que le querían hacer daño, porque tienen celo dentro de su corazón, no es que sepan mucho, aún no saben, no tienen, le habían dado regalos, pero son celosos de la fe, en la parte espiritual son celosos, por siempre van a hacer profecía, porque tienen que hablar, porque van a recibir lenguas y eso es el celo total, todo lo nuevo, porque no tienen experiencia, porque nada más tienen fuerza y tienen fe y la fuerza que le da el Espíritu Santo a esos gente nueva espirituales, cuando tenía necesidad de tomar en cuenta las necesidades de la iglesia, a los nuevos creyentes, los más estudiados, no, los más viejos, no, los que habían nacido dentro de la iglesia, no, en el primer apostolado de la iglesia, aquellos en el Espíritu y que tenían conocimiento, llenos totalmente con el Espíritu Santo. Y esa sabiduría que no tenían, tenían temor al Señor. Tenían, sellaban con el Espíritu, bautizados y con el Espíritu Santo también. Y tenían temor de Dios. Porque tenían llenura total de sabiduría. Y al final eran triunfadores. Le ganó el diablo. Y ve el diablo y se va. No tiene temor al diablo. Porque le han ganado. No aquello. Porque Jesucristo con el Espíritu Santo. Entonces, el que tiene en la parte celosa de su parte espiritual. Trabajan, limpian la iglesia, limpian los platos aquí en la iglesia. Aquello que no nada más solamente esto. Yo sabía un hermano que había un matrimonio que tenía, no había, que tenía, no podían salir de su casa porque tenía, pues, cada día cocinaban sin saber nadie nada. Iba y le llevaba la comida, la da en la mañana, el mediodía y en la noche le da. A ese no le va a dar bendición. ¿Quién hace eso? Estaba la hija, porque estaba. ¿Quién pensó para que de todo? Una solo. Aquellos que estaban en contra, porque es que en la obra de Dios es celoso en todo lo que Dios quiere que haga. A ver la necesidad del hermano. Ve dos hermanos en cada, que no tenían la fuerza para ver, para comprar.
ese pareja, uno cocinaba y el otro lo llevaba. De 15 a 20 días vivían esa hermana todo lo que Dios quiere, que levantaba a él y al otro. A ese es el verdadero, que es triunfador. Es verdad, el ganador. No lo ve, no ve, no, a la él asume, asume. Que vea que no sea para ser servidor, para ser celoso igual en la obra de Dios, en lo que Él quiere que hagamos. Sabe lo que esos hombres quiénes son, que sabe lo que hizo de importante, porque lo pone por la gracia de Dios. Lo pongo y lo doy, los santifico y porque los oro, porque son nuevos jóvenes, porque yo quiero parecerme a ellos. Vamos a darlo, vamos, a aquellos muchachos, aquellos que no saben, que eran nuevos y no tenían fuerza, como dice la palabra, y lo vuelvo a leer. Ah, no, porque aquellos, porque era un, no tenían mucha debilidad, tenían la tomada leche ellos en la palabra de Dios. Cuando entré a los tres, en la parte espiritual no sabía nada. Y como comencé a crecer, porque tomaba leche, tomaba, en toda la familia le daba. Cuando nace, cuando nace un muchacho, tiene todo, hermano, tiene todo. Pero, pero tiene dificultades. Bueno, en verdad totalmente. Tiene que crecer esa persona. ¿Cómo va a crecer? La madre le da fuerza, le da leche y el padre le hace para llevar la leche. Y así sucede en la iglesia, nuestra madre, que es nuestra iglesia, porque es nuestro, es el que te da fuerza, que nos da para darnos leche a los nuevos muchachos, a, lo que, a aquellos nuevos hermanos que tengan hermanos. Por eso existen nuevos juventud, todos aquellos, todas esas obras tienen que haber dentro de la iglesia, de todas aquellas dificultades que hay los que tienen esas dificultades que hay dentro, que nos separa bien. A la epístola de los Corintios, que dice el apóstol Pablo. Hermanos, yo, los viejos hermanos, yo, no pude hablar para la parte espiritual a ustedes, a la parte que era aquellos que han pecado, no el nuevo, o el que, el que tiene problemas también. ¿Y cuál es el hombre que tiene esos problemas? Aquel que no tiene pérdida, que tiene dificultades en su corazón. No puede tener el conocimiento de Dios. Aquel no sabe nada. Y lo vuelvo a leer en la epístola al principio. En la epístola de los Hebreos dice, por mucho tiempo son hermanos viejos. Por ustedes ser discípulos, ser enseñar. Porque tienen que enseñar. En la palabra de Dios tienen que enseñar. Y tuvieron que hallar necesidad que tú. Pero a aquellos llevar la leche, para llevarles leche a aquellos. Porque siempre hay que le dar la leche. Porque es en dificultades, porque es que tiene mucha dificultad. Viene una, dos, tres veces. Quiere saber, porque no sabe. Necesita leche para que sea final. Porque tiene todo, ojos, manos, oídos, pero necesita leche. Tiene que empezar usted, Dios que me cuide con todo en esta parte. Empiezo para que diga total, para que me ponga bravo, para ponerme bravo con él, totalmente, que tenga toda la maldad, que tenga maldad, sabe usted, ese conocimiento, pues yo tengo conocimiento,
porque me ha enseñado Dios. Ese no es, porque ha venido del cielo, porque me lo da. Y puede ser endemoniado también, porque siempre necesito la leche. Necesito leche. Tengo que arrepentirme. Por eso tengo que dar ejemplo y debo arrepentirme. Porque tengo que pedirle perdón a Dios. Tengo que pedirle ayuda para que me cambie. Para que me dé la parte espiritual que dice Cristo. Porque porque es humildad, es esperar. Y en verdad lo hago y lo hago. Quiero que me den, en verdad, porque ya ni nada, para que pueda, para que empiece el comienzo, desde un comienzo, porque yo sé la palabra, pero no estás caminando con la palabra, porque tengo el Espíritu Santo, no como tú te dice el Espíritu Santo que camine. Tiene que comenzar desde el comienzo y me da la facilidad Dios en mis oraciones para que vaya hacia Él. Muchas tengo y tengo que arrepentirme de verdad, en verdad tengo, todos nosotros arrepentirnos. Aquel que no se arrepiente, levanta y que carga se llena su cuerpo de todos los pecados, de pecado total, por muchos tipos de pecados, de maldad, de celos. Dios nos cuide de todo eso. El misterio de eso, tiene que aprender, en verdad tiene que ser humilde en su corazón. Eso es lo importante, el misterio que nada más nos puede enseñar Cristo y de ahí vamos a empezar. Oh, Señor, enséñame para ser igual que tú, que sea igual que tú, humilde en mi corazón. Pues, lo pides, enséñame, Señor. Entonces va a venir de repente en tu corazón. Así no va a poder dormir en la noche. Entonces va a ponerte bravo. Yo que voy a decir, no puedo dormir, no puedo. Entonces eres débil. Entonces necesitas de leche. No vas a caminar bien, no vas bien. Entonces empezamos desde ahí un comienzo. Aquello que nos dice Cristo del principio, ¿verdad? Lo dice después. Hay que amar. El que ama mi palabra y que va a hacerme que y después lo dice, como lo dice, porque, esto, porque es sencillo y aprende de mí, que son llenos totalmente humilde de corazón. Y ahí nosotros debemos empezar en estos días, como somos. Todos, primero, cuando despierto, cuando hago mi oración, a cualquier hora que estoy, de ahí comienzo mi oración. Le pido al Señor, enséñame, que sea sencillo, humilde. Si tú no me enseñas, sin tú no puedes hacer nada, sin mí no puedes hacer nada. ¿Cómo voy a aprender para que es sencillo, humilde, cuando Cristo me enseña? ¿Cómo tiene sus facilidades? No fuerza y hay mucha falta. Aquel que da dificultad con y el otro que le da la enseñanza y dulce. El otro, esto es porque todo lo que tú, en tus oraciones, yo quiero las oraciones y la segunda. El primero duele mucho, esa prueba que no puedo. En la tercera, en mis oraciones pido, como enséñame, Señor, para que, para en verdad sencillo, humilde en nuestros corazones. Entonces vamos a estar nuestra alma tranquila y hasta dificultades que hemos, toda esa dificultad. Y todo viene ahorita la parte padre, porque bien, para que otro, ¿no? Conocen el Padre. Y vuelve y le escribí a usted, hacia ustedes, Padre. Le escribo hacia ustedes, hay mucha diferencia. Escribo hacia ustedes, Padre. Conocieron la dificultad. No se olviden, no dice somos ricos y grandes. Ahorita no necesito, no sé, no digo que estoy cero, porque están bendecidos, porque se han bendecido ustedes ahora. ¿Verdad? En verdad, las bendiciones en verdad que no enseñanza que le doy y le estoy enseñando. Le escribo hacia ustedes. Tengan cuidado, no se olviden
Porque conocieron la maldad. Cuando escribo ahorita, todo lo escribí ahora, conocieron la maldad. No lo olviden nunca. No se olviden. Así es. No construya. No una continuidad de porque yo hago lo que yo. Tú eres un siervo. Tú eres un siervo. Porque en verdad eres. Si crees que tú no eres, tú puedes ser un buen servidor. Somos siervos. Somos simples empleaditos en la iglesia de Cristo. No somos nada. El otro es el dueño. O los otros son los hijos del dueño. Nosotros somos siervos y siervas que tenemos que hacer profecías. En verdad, ahorita vas todos aquellos, no aquellos que dificultades escriben porque son fuertes, porque saben pocas cosas, porque son el gran misterio, porque la palabra de Dios queda y ganaron ustedes al que hace la maldad. La palabra de porque se llene hacia usted con la gloria, como debe ser en parte espiritual hacia ustedes. ¿Y cómo va a caminarse en grandeza hacia usted? Porque lo debemos amar. Y yo tengo que preguntarle, hermano, ama la palabra, ama la palabra de Dios, la palabra para ti, que es, o estás estudiando otro libro, y él también habla, ama la palabra, como tengo mi mujer y tengo dos o tres mujeres más, y tengo cinco o seis mujeres más alrededor. Eso no es amor. El hombre nada más estudia la palabra de Dios, en verdad cerrada la palabra de Dios. La fuerza que da es la que salva, es la palabra de Dios. Si tú empiezas a estudiar el libro, otro libro, otra cosa, ahí no queda, no llena por ti la palabra por dentro. ¿Por qué no lo amas? Porque vienen otros amores. A ver, a ver, voy a estudiar otro filósofo. ¿Por qué me gusta Platón? Me estudia, me gustaba leerlo. Cuando tomé la palabra de Dios en las manos, todo lo demás no era que, porque no es así sencillo. Es conocimiento de eso. Somos hombres. La palabra de Dios es la fuerza que nos da. Es como tengo un amor, una mujer que la amo, que todo lo malo no es como que todas las cosas que me ha hecho. Porque esa es mi mujer, esa es la que yo amo. Que tengo la palabra, que la amo a la palabra, solamente la palabra. Porque en verdad, está escrito. Porque viene para que me dé fuerza, para mi salvación. Porque esa es la revelación, todos los misterios del cielo, en la palabra, está la sabiduría. Por eso amo la palabra. Todo otro libro que vea, ¿qué me va a dar otro libro? ¿Qué me va a poder por delante otro libro? Para que me ponga, porque va a ser todo lo que le dice la palabra. La palabra por me da por siempre. Dentro de la palabra está todo el conocimiento del mundo es de la palabra, es la fuerza que Dios que salva y el que cree, la palabra que revela del misterio del cielo. Del comienzo, la palabra, todo para la palabra de lo, no, si no lo ha hecho la palabra, entiende que es la palabra de Dios, para que tiene que caminar en todo tu corazón, así lo entendí. Ninguna otra mujer no puede dentro de mi corazón. No vamos a pelear.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos en contra. Y la va a decir, me va a poner mal, somos hombres. Pero soy el hombre, él es mi mujer. La palabra es mucho más la palabra de Dios, por siempre en mi vida. Nada más la palabra tienes que tomar en cuenta, porque tienes que tomar en cuenta por siempre la palabra de Dios, que es hacia ti, porque camina hacia ti. Y al final de todo, al final ganaron la maldad. Porque el que hace la maldad tiene que ser ganador siempre al que te hace la maldad. Hay un solo misterio, que tienes que amar la palabra. Tienes que amar la palabra con todo tu corazón y la fuerza que tienes que tener, porque la palabra, el Hijo de Todopoderoso, es, está escrito la palabra, es la guía y la voz del Espíritu Santo que nos da. Por si te va a hacer fuerte y pues el diablo para que te gane y no te va a tomar en amén.